Que el Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos al estudio de esta semana. Vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Juan, versículos desde el 1 hasta el 11, y vamos a ver el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Que Dios añada bendición a quienes escuchan estas palabras y que nos ayude a entender y a explicarla correctamente. Vamos a hablar de los milagros de Jesús, y aquí está el primer milagro de Jesús. Número 1, ¿qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento sobrenatural que ocurre en lo natural. ¿Sí? Nuevamente, un milagro es un acontecimiento sobrenatural que se sale, ¿verdad? Extraordinario, que se sale de lo normal y que ocurre en lo natural, en medio de nosotros. En otras palabras, que nosotros podemos verlo y podemos palparlo y dar testimonio de que verdaderamente eso ocurrió. Comencemos. Y dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. O sea, en Caná de Galilea se hizo una boda, y María, que era la madre de Jesús, humanamente hablando, ¿verdad?, pues estaba allí en aquella boda. Las bodas eran celebraciones muy concurridas en el pueblo de Israel, ya que era un honor para una joven pues casarse en aquellos días. Fueron también invitados a las bodas, versículo 2, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron también invitados a las bodas? Jesús y sus discípulos. O sea, había una celebración en aquel lugar, había regocijo, y Jesús y sus discípulos fueron invitados a esa boda. Donde hay regocijo, se supone que Jesús debe estar por medio. Amén. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Acontecimiento número 1. En medio de esa celebración faltó el vino. El vino en las bodas de Israel era lo primordial. O sea, se iba a la boda, y ¿con qué se celebraba? Con vino. Nosotros hoy en día hacemos una boda y por lo general hacemos un gran cóctel, hacemos un bizcocho grande. En Israel no se hacía nada de esto, solo se hacía vino. O sea, el vino era lo primordial, y cabe destacar que el vino es todavía hoy por hoy en Israel es una de
de los alimentos, por decirlo de esa manera, que son más importantes en Israel. El vino de la uva, el vino de la manzana, claro está, esto sin el alcohol, ¿verdad? Sin alcohol. Entonces vemos en el versículo 3 que hay un problema, porque no tienen vino. Entonces, ¿con qué se va a celebrar? ¿Verdad? ¿Con qué se va a celebrar? Eso mismo podría pasar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando llegan esos problemas, que no hay forma de celebrar, no tenemos ni siquiera deseo de celebrar, deseo de cantar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, María, inteligentemente al fin, lo que hace es que acude a Jesús. Acude a Jesús. ¿Qué haremos nosotros cuando tengamos nuestro problema, cuando tengamos necesidad de eso que nos alegra? Acudir a Jesús. Versículo 4. Versículo 4. Bueno, en el versículo 3 destacar, ¿verdad? Que María acude a Jesús y le dice, no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En otras palabras, Jesús está diciendo, bueno, discúlpame, pero yo no tengo nada que ver con esto. Yo todavía no tengo el tiempo de manifestarme como lo que realmente soy, el Hijo de Dios. A eso se refiere él cuando dice, aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado el momento de que Jesús inicie su ministerio y comience a hacer las señales. Sin embargo, en el versículo 5, entonces nosotros vamos a ver algo extraordinario que todos debemos imitar. Versículo 5, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. ¿Qué dice María? Hagan todo lo que él diga. Aquí es importante que nosotros entendamos esto. María le dijo a los que servían, hagan todo lo que él diga. María no se toma la atribución de decirle a ellos, hagan esto y esto y esto. No, porque ella sabía que el poder realmente de hacer el milagro no lo tenía ella. El poder de hacer el milagro no lo tenían los discípulos, sino que solamente el poder de hacer ese milagro lo tenía Jesús. Por eso ella le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él le diga. Y es lo mismo que nosotros debemos tener en cuenta hoy para hacerlo también nosotros. Hacer todo lo que Jesús nos diga. En el versículo 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. 6 tinajas de piedra para agua. Y no sé cuántos conocerán tinajas, pero yo sí conocí algunas en el campo. Y las tinajas pues se mantenían siempre el agua limpiecita y bien ambiente, fría. Estas tinajas estaban allí conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, los judíos mantenían tinajas con agua siempre. Y cuando alguien llegaba a la casa, pues tenía que pasar, se lavaba las manos. Si venía de lejos, pues se le lavaban los pies para quitar el polvo del camino y todas estas cosas. Pero tenía que lavarse las manos antes de entrar a la ceremonia y todo eso, porque era conforme a un rito de purificación que hacían los judíos. Entonces allí habían 6 tinajas y estas tinajas estaban llenas de agua. 6 tinajas. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, no estaban llenas, estaban allí para echarle agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Vamos a poner un cántaro como una cubeta de agua para que usted entienda bien. Así que habían, por ejemplo, 3 cubetas de agua en cada una de esas tinajas. En el versículo 7 Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. O sea, aquí nosotros vamos a ver algo como un poquito raro, ¿no? Desde nuestro punto de vista humano. Porque realmente lo que se acabó en la boda no fue el agua. Agua había de sobra. Pero Jesús le está diciendo a los sirvientes que llenen estas 6 tinajas de agua. Entonces a veces nosotros decimos, pero si lo que yo necesito es ser feliz, ¿cómo es que me vienen diciendo a mí tal cosa?
¿cómo es que me dicen a mí que lea la Biblia? ¿O cómo es que me dicen a mí que ore? Si yo no necesito orar, lo que yo necesito es ser feliz. Hay veces que uno no entiende las cosas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a través de esa agua que estaban echando ahí iba a venir el milagro. Entonces, a través de tu leer la Biblia, a través de orar a Dios, a través de visitar la iglesia, a través de tú tener una buena comunión con Dios, ahí es que va a venir tu milagro. Bueno, entonces ellos hicieron lo que Jesús les dijo, llenaron el agua. Entonces les dijo, en el versículo 8, les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. El maestresala era la persona que estaba a cargo de la boda. El maestresala era como el invitado especial que estaba allí en aquel lugar, ¿verdad? Un invitado de honor, para decirlo de esta manera. Cuando se lo llevaron al maestresala, versículo 9, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde eran, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí el maestresala se da cuenta que no es agua, sino que es vino. Aquí entonces usted y yo nos hemos dado cuenta que Jesús acaba de hacer el milagro que marca el primer milagro de su vida. Parece que ahora sí ya llegó la hora, ¿verdad?, de manifestarse, y el agua ha acabado de convertirse en vino. Wow, pero ¿qué significa que el agua se convierte en vino? Mira, el agua no tiene color, el agua no tiene olor, el agua no tiene sabor. Asimismo, está la vida de la persona cuando no tiene a Jesucristo, sin color, sin olor y sin sabor. ¿Por qué? Porque Jesús es quien pone el sazón en el ser humano. Jesús es quien pone el olor, el aroma espiritual, ¿verdad? El olor espiritual lo pone Jesús. El color de la elegancia, el color de la santidad lo pone Jesús. Tu vida es totalmente transformada cuando vienes a Jesucristo. Así que en esta noche, en esta hora, en este día, en este momento, no sé a qué hora tú estás escuchando el audio, pero yo te digo que Jesús es el que puede convertir tu agua en vino, tu tristeza en alegría, tu melancolía. Jesús la puede convertir en una alegría que va a hacer que tu vida sea transformada. El Espíritu Santo de Dios puede entrar a tu vida y hacer de ti una nueva criatura, hacer de ti esa persona que tú quieres ser, pero que por mucho tiempo ha intentado, pero buscando por otros medios y por tu propio esfuerzo no lo ha podido lograr. Yo te digo que Jesucristo es la solución, que Él es poderoso, y que si Él hizo este milagro de convertir el agua en vino allí, en aquella boda en Caná de Galilea, Él tiene el poder y la autoridad para convertir tu agua en vino, tu vida de miseria espiritual, por decirlo de una manera, en una vida de riqueza espiritual, tu vida de tristeza en una vida de alegría, tu vida de soledad en una vida de compañía. Jesús está esperando que usted le abra el corazón para entrar a su vida y cambiar tu agua en vino. Aquí concluye el estudio del día de hoy. Ahora medítelo para que tenga base para responder algunas preguntas que pueden surgir de todas estas palabras. Dios les bendiga y Dios les guarde.